Bendiciones con todos. Tema 136, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús es crucificado y utilizamos San Juan capítulo 19, versículo del 17 al 22, que dice lo siguiente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, escrito. La sentencia en contra de Jesús ha sido decretada por Poncio Pilato, el gobernador de Judea que Roma había establecido. Esta sentencia lo condenaba a muerte por crucifixión, debido a las falsas acusaciones de parte de los líderes religiosos de los judíos. Jesús enfrentó un juicio injusto donde fue condenado, no sin antes experimentar el sufrimiento provocado por los azotes de los romanos, las burlas, golpes y laceraciones en su cabeza producidas por la corona de espinas que los soldados romanos le hicieron. Ahora estudiaremos este pasaje de la Escritura que nos narra el martirio que nuestro Señor Jesús sufrió camino al monte de la calavera, donde fue crucificado para así cumplir la misión por la cual había venido a esta tierra, cargando su cruz. Después de haber sido juzgado y sentenciado a muerte, Jesús cargó su cruz. Dice el texto: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. La Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce este versículo de la siguiente manera: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Las palabras cargando su propia cruz nos hablan de cómo Jesús aceptó llevar sobre sí no solo el castigo por nuestros pecados, sino también cumplir la misión que solamente Él podía cumplir. No había nadie más que pudiera llevar esa cruz. Ningún hombre de esta tierra era capaz de hacerlo, ya que solamente Jesucristo era el sacrificio acepto por Dios para perdón de nuestros pecados. Por ello, el profeta Isaías dijo lo siguiente. Escuche, Isaías capítulo 53, versículo del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquel día Jesús aceptó cargar esa cruz, ya que al hacerlo estaba llevando sobre sí todas nuestras rebeliones y ofreciéndose como el sacrificio perfecto que borraría todos nuestros pecados. Y esto era así porque Él era el Cordero de Dios perfecto. Mire lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, Jesús fue llevado a un lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. La palabra griega de donde se traduce calavera es cranion, y literalmente significa calavera o cráneo. En cuanto a la razón por la cual se le llama así a este lugar la calavera, se han sugerido algunas teorías. Algunos, como Jerónimo, el autor de la Vulgata latina,
Han sugerido que su nombre se debía a que en este lugar existían calaveras arrojadas en todo el monte, las cuales eran resultado de las muchas personas que habían sido crucificadas y sus cuerpos habían sido destrozados por las fieras carroñeras, dejando sus huesos arrojados por todo aquel lugar. De acuerdo con la historia, la crucifixión fue utilizada por primera vez por las persas. Luego los cartagineses la imitaron para ser remontada por los romanos. Después de la crucifixión, el condenado permanecía colgado en la cruz hasta que moría de sed, hambre o por las lesiones recibidas. Luego, después de esto, su cuerpo era víctima de los animales carroñeros. Ahora bien, si bien es cierto que este monte se encontraba a las afueras de Jerusalén, es un poco probable que los judíos permitieran que un lugar tan inmundo como este estuviera cerca de la ciudad, por lo que debieron exigir que los cadáveres fuesen enterrados para evitar tal escena. Otra opinión más improbable es que el nombre de ese lugar se debía a que la calavera de Adán se encontraba enterrada allí. No obstante, la teoría más aceptada es aquella que dice que el nombre del monte de la calavera se debe a la forma de dicho monte tiene. Una enorme peña rocosa sin maleza o vegetación que parece una calavera, y de allí su nombre. En cuanto a la ubicación del monte de la calavera, es difícil hoy en día decir con certeza dónde se encontraba. Si sabemos que dicho monte debió estar ubicado fuera de la ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este monte debió estar fuera de la ciudad de Jerusalén, pero era visible a lo lejos de la misma. Miren lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé. En la actualidad se ha sugerido dos lugares para la ubicación del monte de la calavera. La primera se encuentra donde se ha edificado la iglesia del Santo Sepulcro, que está situada en el sitio que antiguamente ocupaba un templo dedicado a Venus, que fue retirado por el emperador Constantino porque pensaba que estaba construido sobre un lugar sagrado. De acuerdo a los estudios arqueológicos, se ha comprobado que dicho lugar se encontraba a las afueras de Jerusalén. La otra posible ubicación del monte de la calavera es donde se cree que estaba ubicada la tumba de Jesús, la tumba del jardín, la cual está alrededor de una forma rocosa que se asemeja a una calavera. Sin embargo, hoy por hoy no hay forma de determinar con precisión la ubicación geográfica de dicho lugar. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La costumbre en las crucifixiones era colocar en un madero el nombre del criminal, por lo cual se crucificaba a la persona. En este caso, Pilato colocó el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En este caso, el título hablaba de la razón por la cual Jesús fue crucificado, y ya que las acusaciones de los judíos eran que él se autoproclamaba Rey de los Judíos, Pilato decidió declararlo de esta manera, de tal forma que dicho título especificaba la procedencia del Jesús, es decir, Nazaret, y el supuesto crimen bajo el cual había sido sentenciado a muerte. Ahora bien, durante la crucifixión, los condenados cargaban el madero en el cual iban a ser crucificados, mientras hacían una gran procesión a lo largo de los principales calles de la ciudad. Esta forma, la mayor cantidad de personas observaban la terrible escena
esto con doble propósito. En primer lugar, la larga y sangrienta protección tenía como propósito mostrar al condenado a muerte y el cartel que anunciaba el crimen por el cual había sido sentenciado a esta muerte. Algunos opinaban que esto de mostrar el crimen servía también para que si alguien había sido acusado injustamente y durante la procesión salía una persona que testificaba que el condenado era inocente, la sentencia de muerte se cancelaba y volvía a llevarse al pretorio para volver a ser evaluado a la luz de una nueva evidencia. En segundo lugar, la sangrienta procesión tenía como propósito intimidar a la gente para que se abstuvieran de cometer crímenes en el futuro. Aquel día Juan nos dice que muchos fueron los judíos que leyeron este título. Mire lo que dice el texto. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El título estaba escrito en 3 de las grandes lenguas de aquel mundo: la lengua hebrea, que hablaban los judíos; la lengua griega, que hablaba no solo a los griegos, sino a todo gentil, ya que dicho idioma era universal; y en latín, que hablaban los romanos. Esto nos habla un poco de la universalidad que el Evangelio iba a llegar a tener y de cómo el mensaje de Jesús llegaría a toda lengua y nación. Los líderes religiosos de los judíos se molestaron en gran manera por este título que Pilato había puesto y querían que lo cambiase, pero Pilato se rehusó a hacerlo. Ahora, en cuanto a la procesión de Jesús llevando su propia cruz, los evangelios no dan mayores detalles. Juan nos dice aquí que mucha gente vio el título y por ende a Jesús cargando su cruz. Los evangelios sinópticos nos dicen que un hombre llamado Simón de Cirene le ayudó a cargar su cruz, posiblemente porque Jesús fue incapaz de cargar durante todo el recorrido debido al terrible martirio que había sufrido. Y Lucas añade a estos la lamentación que las mujeres hacían por él. De esta forma, Jesús fue llevado al Calvario, al monte de la calavera o Gólgota, donde fue crucificado. Sin embargo, todo esto era necesario para que se ocurriera para que a través de su sacrificio pudiese alcanzar la vida eterna, tal y como lo dijo Jesús. Miren lo que dice San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como en aquel tiempo Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en el desierto, para que cuando un israelita que había sido mordido por una serpiente venenosa la viese, recibiese la salvación de su vida, de igual forma hoy todo aquel que vuelve a ver la cruz, es decir, pone su esperanza en el sacrificio de Cristo, es salvo de todos sus pecados. Así que aquel día Jesús murió para que nosotros pudiésemos vivir para vida eterna. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Son increíbles. Jesucristo llevando su propia cruz, maltratado, su cuerpo mutilado, pero así lo hizo. Pero sabe una cosa, entienda bien, lo más pesado para él era llevar el pecado de todos nosotros, porque para eso vino a morir, ¿sí? Eso era terrible. ¿Y sabe qué? Él lo hizo. Él no se quejó. ¿Sabe por qué? Porque no se imagina cuánto le ama a usted y a mí. El amor de Cristo no tiene tamaño, no tiene barrera. ¿Quién puede entregar la vida, su propia vida, para salvar a otros? Nadie. Solo Jesucristo murió como el Cordero sin mancha para limpiar nuestros pecados, para que tengamos vida eterna y para que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Por eso le presentamos la oración de fe.
para que usted venga a los pies de Cristo, para que usted se convierta en un hijo de Dios. Perdón. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios. Es maravilloso. Sí, es maravilloso ser un verdadero hijo de Dios, no solo de palabras, sino también de hechos. Ahora le toca estudiar la palabra, estudiarla, buscarla, ponerla en práctica y predicarla también, porque es importante que otros sepan las verdades del Señor. Orar y orar en cada momento, en cada circunstancia, cantar alabanzas y venir a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo las verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias de manera especial por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en nuestro lugar, sufriendo el oprobio en nuestro lugar, sufriendo la cruz en nuestro lugar, derramando su sangre en nuestro lugar. Y estamos muy agradecidos por eso. Y oramos que el mundo se dé cuenta de eso y busque a Jesucristo y lo acepte y agradezca, Señor. Y por eso debemos alabar y glorificar tu nombre cada día, porque nadie puede hacer lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas, Señor, cada día. Te damos gracias por la iglesia, que necesita la unción de tu Espíritu Santo para ser testigo de la obra que hizo Cristo en la cruz, delante de este mundo que lo necesita con urgencia. También oramos por la familia, núcleo de la sociedad, que hoy tiene muchos problemas, que hoy adolece. Necesitan tu palabra, necesita el Espíritu Santo para que haga germinar esa palabra y mañana podamos ver la familia que tú quieres. Familia de testimonio pujante, familia que dé gloria a tu nombre. También te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que cada día se dan unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Que no solo sea escuchar, que esta palabra sea puesta en práctica. Que tu Espíritu Santo ayude en esta tarea de poner en práctica la palabra de Dios. Sí, de que toque los corazones, las conciencias, de que produzca un cambio en cada una de nuestras vidas y esto nos lleve a la presencia de Cristo. Lo aceptemos de todo corazón y mañana tengamos vida eterna. Sí, que esta palabra dé un fruto, pero fruto abundante, fruto que den gloria a tu nombre y den testimonio a esta sociedad que lo necesita hoy día. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre por tantas maravillas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. También los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. No solo escuchemos, busquemos ponerla en práctica, ¿sí? Y también busquemos reenviarla. Hoy día la tecnología nos ayuda para poder reenviar a tantas personas que podamos, ¿sí? Sigamos enviando esta palabra y que el Espíritu Santo lo haga germinar, como hemos dicho antes. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.